Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la semana laboral de 4 días, que es algo de lo que se está hablando bastante en estos momentos. Y aprovechando este tema vamos a hablar también de cómo funcionan las supuestas izquierdas, las supuestas derechas y el supuesto centro. Porque vamos a ver cómo actúan todos de forma coordinada para hacer creer a la gente que algo es imposible cuando realmente es posible y así desilusionar a la gente. Por eso nosotros tenemos que ir por caminos diferentes de los que ellos nos marcan, claro. En estos momentos las supuestas izquierdas dicen que quieren fomentar o apoyar o lo que sea la semana laboral de 4 días. Tener más tiempo libre es algo muy bueno y este debe ser uno de nuestros objetivos más importantes como sociedad, en mi opinión. Fijaros también que con más tiempo libre la gente piensa mejor y eso no les interesa ni a las supuestas izquierdas, ni a las supuestas derechas, ni al supuesto centro. El caso es que las supuestas izquierdas saben el tema de la semana laboral de 4 días, pero no dicen cómo lo harían. Es un ejemplo de lo que os conté en este vídeo que os dejo por aquí, que dice de por qué se insultan tanto los políticos, de por qué nunca nos dicen cómo harían las cosas que se supone que quieren hacer. Y por eso las cosas que son buenas para la gente, pues nunca o casi nunca las hacen. Así que en este tema de la semana laboral de 4 días que han abierto las supuestas izquierdas, pues quedan muchas preguntas en el aire, porque, por ejemplo, si es trabajar menos pero ganando lo mismo, pues ¿de dónde sale el dinero? Y si es trabajar menos pero ganando menos, pues eso no es nada nuevo ni supone ningún cambio, la verdad. Aparte de que la mayor parte de la gente pues no está para ganar menos dinero aunque trabaje menos. Porque lo ideal, claro, sería trabajar menos y ganar más, que parece broma, pero esto es posible. Entonces vamos a ver qué es posible y qué es lo que tenemos que conseguir. Ahora seguimos viendo la estrategia conjunta de las supuestas izquierdas, derechas y centro. Lo primero que pasa es que la gente que oye esta propuesta de semana laboral de 4 días y se ilusiona con ella, pues enseguida ve que no han explicado cómo hacerlo. Y entonces, al ver que en el plan no está nada claro, pues ya empiezan a desilusionarse con el tema. Luego entran en el debate las supuestas derechas. El supuesto centro, pues según el tema, se pone de un lado o se pone de otro. Y las supuestas derechas, pues explican los fallos de esta propuesta. Que en este caso son las que os he comentado. Que si es ganar más trabajando menos, pues no es nada nuevo. Y si es trabajar menos ganando lo mismo, pues ¿cómo lo van a hacer? Así que, si os fijáis, al final el mensaje conjunto de las supuestas izquierdas, derechas y centro lo podemos resumir en que nos están diciendo: no vais a tener más tiempo libre, os pongáis como os pongáis. Porque los que se supone que querrían que tuviesen más tiempo libre no saben cómo hacerlo, y los otros parece que ni siquiera quieren que tengamos más tiempo libre. Así que nos explican que eso es imposible y que no se puede hacer. Con lo cual se supone que lo que tiene que hacer la gente, o sea nosotros, es seguir trabajando lo mismo y callar. Y no ilusionarnos con las cosas que nos gustaría conseguir de verdad, porque unos y otros nos demuestran, entre comillas, que no se pueden conseguir. Pero claro, la realidad es que tener más tiempo libre sería muy bueno. Así que tenemos que renunciar a tener más tiempo libre, porque las supuestas izquierdas y las supuestas derechas y el supuesto centro nos digan que eso no se puede conseguir. Pues yo creo que ni de broma tenemos que renunciar a cosas que sean buenas porque toda esta gente nos intente convencer de que son imposibles. Más bien, deberíamos decir que estas cosas son supuestamente imposibles, igual que las supuestas izquierdas, las supuestas derechas y el supuesto centro. Lo que tenemos que hacer es pensar en ideas nuevas y en formas nuevas de hacer las cosas que no son las que nos cuenta esta gente. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más tiempo libre? Pues los que tienen más dinero. Luego, si enriquecemos a toda la población tendrá más tiempo libre. Y así será posible la semana laboral de 4 días, o tener 2 o 3 meses de vacaciones al año, o cualquier otra combinación que le venga bien a cada uno, porque a unos le vendrá mejor una y a otros le vendrá mejor otra. ¿Y qué hay que hacer para enriquecer a toda la población? Pues cambiar nuestro sistema actual por otro que esté diseñado para enriquecer a la población. Y que tiene que tener como pilares el sistema de capitalización para las pensiones, la liberalización del suelo y el fin de la pobreza impositiva. Y fijaros, porque esto vale para más temas, en cómo toda esta gente crea sus cortinas de humo. Unos sacan un tema que en principio está bien, pero no explican cómo se supone que van a hacer eso. Entonces los otros nos explican las formas en que eso no se puede hacer. Y con esto llenan una cantidad de horas de radio y de televisión y de artículos de periódico completamente descomunal, generando toda la sobreinformación y adición a la información que son capaces. Pero ninguno de ellos nos explica las formas de que eso, que es bueno, sí se puede hacer, que es lo realmente importante y lo que realmente nos interesa y de lo que realmente hay que hablar. Por eso justo lo que tenemos que hacer nosotros es esto último. Es decir, nos tenemos que olvidar de todas estas cosas que nos lleva contando toda esta gente toda la vida para explicarnos por qué no podemos vivir mejor y empezar a hablar de las cosas que realmente nos harían vivir mejor a todos de verdad. Ya estoy convencido de que este cambio de sistema se puede hacer perfectamente. Y además este sistema no solo nos va a traer mucho más dinero para toda la población, sino que también nos va a traer mucha más salud, mucho más calidad de sueño, mucho más calidad de vida
y mucho más de todas las cosas buenas que queremos tener. Y para conseguirlo tenemos que dejar de hablar de las cosas que nos dicen que tenemos que hablar, las supuestas izquierdas, supuestas derechas y supuesto centro, y empezar a hablar de cosas diferentes, que funcionen de verdad y que nos lleven a vivir como realmente queremos vivir. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.